Vamos a ir a las Escrituras hoy, Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Padre, te pedimos hoy que esta palabra hable a nuestro corazón. Dile, Señor, habla a mi corazón con esta palabra. Sáname, Señor, libra mi alma de toda restricción. Señor, y para mí y mi casa haya un nuevo tiempo porque tú eres Dios que habla, que sana con su palabra y que libera. En el nombre de Jesús. Amén. Verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Verso 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Diga conmigo, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Amén y amén. Dale un buen aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya. Es una historia muy hermosa que en muchos se titula, ¿verdad?, la parábola del hijo pródigo, del hijo que vuelve. Pero muchos también lo titulan como la parábola del padre amoroso. Y en esta mañana Dios nos quiere hablar, Dios quiere que tengamos una reflexión sobre esto, porque esto tiene que ver con el corazón. Diga, tiene que ver con el corazón. ¿Por qué este hijo que tenía un padre próspero, un padre bueno, un padre de bendición, quería salir y distanciarse de su padre? Esa es la pregunta. ¿Por qué el hermano mayor se quedó y el menor quiso su herencia para irse? ¿Por qué alguien quisiera irse de casa? ¿Por qué alguien quiere establecer distancia de lo que se supone representa o debería representar el mejor lugar del mundo? Y mis amados, el mejor lugar del mundo es tu hogar. Para ti el mejor lugar del mundo debe ser tu hogar. Y hogar viene de hoguera. Hoguera, calor. Un calor que te cobija, un calor que te abriga, un calor que te protege, un calor que te da identidad, un calor que te sana, un calor que te forma, un calor que te da dignidad, identidad. Hogar, hoguera, el lugar donde tú y tus hijos crecen, conocen a Dios, disfrutan de la bendición de Jesús como Señor de nuestras vidas. Un lugar donde tú te sientes que vales y eres amado y eres amada, y Dios te restaura y te restituye,
el lugar más precioso para cualquier ser humano es su hogar. ¿Y por qué este joven menor quisiera irse de su hogar? Esa fue la pregunta que yo le hice al Señor. ¿Por qué el hijo menor se fue? ¿Por qué se fue? Si se supone que era un buen lugar, el lugar donde él estaba. Y mis amados, a veces nos puede pasar a nosotros, que queremos la bendición, queremos que Dios nos dé nuestra herencia. Papá, dame la herencia. Y muchos quieren la herencia para irse. Muchos cristianos son tentados para salir de la iglesia, su hogar espiritual. Muchos, quizás hijos aquí, han sido tentados para abandonar el hogar, dejar al padre y a la madre e irse lejos. La historia aquí nos dice que se fue lejos a una provincia lejana. Este chico sí que quería alejarse de su papá. Ese chico sí que no quería saber nada con su hogar. No quería nada del padre. Por eso se fue bien lejos, lejos de él. Y a veces, mis amados, estamos motivados por distintas cosas a alejarnos de las personas que deberían ser nuestra bendición. Hijos que quieren alejarse de sus padres. Hijos que quisieran irse al extranjero, quisieran vivir independientes, no quieren nada con papá, no quieren nada con mamá, quieren establecer distancia con ellos. Quieren irse. El esposo, que se supone debería ser el más bendecido con la esposa, o la esposa que debería ser la mujer más feliz con su esposo, quiere establecer a veces distancia. Quiere trabajar, quiere independizarse. No quiere compartir con él. Quiere una distancia, dormiremos juntos, pero todo el día no te quiero ver. Somos esposos, pero no quiero depender de ti. Como establecer distancias, corazones que se rompen. Como que estamos juntos, pero no lo estamos. No podemos caminar juntos porque no tenemos el mismo corazón, porque no nos hemos puesto de acuerdo. Hacemos el disimulo de que estamos casados y tratamos de fingir que somos felices y aparentamos que somos un hogar. Pero no hay hogar, no hay hoguera, no hay vida, hay apariencia. ¿Y qué nos unen? Los hijos, las obligaciones que tenemos. Pero entre tú y yo hay un abismo, no hay nada. Esposos que se distancian, esposas que se distancian, hijos que se distancian, padres que se distancian de sus hijos. El Espíritu Santo nos ministraba en esta semana, creo que fue el jueves. Y él decía que el Espíritu Santo quería cerrar las brechas, quería cerrar los espacios vacíos que habían entre unos y otros que se deberían estar amando y disfrutando. Dios quiere que tú disfrutes de tu papá. Dios quiere que disfrutes de tu hijo o de tu hija. Dios quiere que disfrutes de tu esposo, que disfrutes tu hogar. Tu hogar es el oasis que Dios te ha dado, donde Él quiere bendecirte, donde Él quiere florecer, donde Él quiere manifestarse con poder para que seas alguien de avivamiento, de victoria. Dios quiere su amor en tu hogar. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pero este joven parece que tenía una carencia. Y el Espíritu Santo me dijo que el resultado de nuestro corazón tiene que ver con las relaciones significativas que hemos tenido. El estado de tu corazón depende de las relaciones significativas que tú has tenido o no has tenido. El estado de tu corazón depende de las relaciones que has tenido. Si has tenido relaciones pobres, insignificantes, no satisfactorias aquí en el corazón, entonces el estado de tu corazón es de carencia. Entonces vas a necesitar irte a algún lugar para compensar esa carencia. El estado de tu corazón depende de las relaciones significativas que tú has tenido, de los encuentros que has tenido con las personas significativas de tu alrededor. ¿De qué estamos hablando? Del padre y de la madre, o del abuelo y de la abuela, o de la tía sustituta, o de la mujer que te crió, o del hombre que te fue por padre o tutor. Estoy hablando de que el estado de nuestro corazón, la salud de mi corazón, depende de la relación significativa que yo haya tenido con la persona que para mí fue importante. Y si allí no ha habido un desarrollo saludable, entonces mi corazón tiene una carencia. Y quizás como este hijo menor se quiso ir. Papá, entre tú y yo hay simplemente un formalismo. Tú eres mi padre, yo soy tu hijo, pero entre tú y yo no hay lo suficiente para que yo me quede y me hagas feliz y yo te haga feliz a ti. No existe.
y tengo que ir a buscar cómo llenar el agujero que hay dentro de mí. Y mis amados, muchas veces los padres, que quizás nos distraemos con el asunto de la provisión, dejamos de llegar al corazón de nuestros hijos y no tenemos relaciones saludables y satisfactorias con nuestros hijos. Los descuidamos por el tema financiero que está oprimiendo al planeta entero. Finanzas, porque tenés que comprar, tienes que vivir a la moda y entonces tienes que estar a la vanguardia y entonces tienes que hacer lo que el mundo dice que tienes que gastar. Y como no tienes que ganar más, pero descuidas el corazón de los hijos. Y entonces tenemos relaciones livianas y ligeras con nuestros hijos o con la esposa o con el esposo. Y no tenemos relaciones significantes y satisfactorias con ellos para que ellos se sientan completos con nosotros y quieran huir. Este chico huyó de su papá porque seguramente tenía un vacío con su padre. No tenía una relación de pertenencia con su papá, con su mamá. Y mis amados, nos puede estar pasando y nos puede pasar que estamos disimulando. Dios quiere que tengamos relaciones significativas de pertenencia con las personas que amamos, para que no tengamos que huir a un lugar distante a buscar cómo llenamos el vacío y cómo nos justificamos de que ellos fallaron. Pero quizás es mi corazón y no son ellos. Quizás no es mi padre ni mi madre que no estuvieron, quizás el problema es que estoy herido. Y mis amados, este muchacho puede haber estado herido, porque quizás su papá no supo llegar a él, quizás su papá no supo cómo llenarle la expectativa, no supo cómo darle identidad, estabilidad a ese muchacho, y ese muchacho lo único que quiso hacer al final fue irse de donde su padre. Pero parece que el padre era un hombre bueno, pero no era perfecto, porque muchos de nosotros no estamos preparados para dar esa profundidad de amor y sanar las heridas con que nuestros hijos vienen. Porque mis amados, no solo es lo que al chico le haya faltado en tu presencia, sino con lo que viene. Y venimos con unas influencias, y venimos con heridas, y venimos con influencias y condicionamientos internos de nuestros ancestros. Y mis amados, todos nuestros hijos son diferentes. Son diferentes, vienen del mismo vientre, pero son diferentes. Cada uno de ellos viene con una necesidad diferente, con una intensidad diferente. Y si no le damos la atención que ellos necesitan, ellos se pueden sentir heridos. Y entonces van a querer suplir esa necesidad en otro lugar. Pero el Señor quiere esta mañana llevarnos a reflexionar a fondo sobre esto. Y no podemos poner toda la carga en los padres, o en los tutores, o en los pastores, o en nuestros mayores, porque ya nosotros nacimos con deficiencias en el alma. Y Dios quiere que tú y yo sepamos que no podemos caer por nuestra herida en la demanda de que los demás nos tienen que sanar, que los demás nos tienen que hacer. Porque si venimos con una herida y nuestros padres o los que nos rodean no son capaces de poder ir al fondo de nuestro corazón, sabemos que hay uno que sí tiene la capacidad de ir al fondo de nosotros, y ese es el Señor Jesucristo con su amor. Ese es el amor del Padre. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y algo que nos enseña la Escritura es que Jesús tuvo una tremenda relación suficiente y satisfactoria con su papá. Jesús hablaba de papá y él estaba integrado a su papá. Él tenía pertenencia con papá. No había insatisfacción en el corazón de Jesús. Él siempre estaba hablando de su papá. Tenía una relación diaria de amor y de confianza con su papá. Y su papá velaba por él. Eso lo podemos ver en Juan capítulo 5, verso 19. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 5, verso 19, Jesús dice: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino que lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también ¿qué? Lo hace el Hijo igualmente. ¡Wow! ¿Qué tal Jesús, el Señor, hablando de eso? Diciendo: yo no ando por mi cuenta. Mi corazón está ligado al de mi papá. Lo que yo veo hacer a mi papá, eso es lo que yo quiero hacer.
Yo hago lo que mi papi hace. Yo necesito identificarme con mi papá. Y mis amados, hay algo que pasa en el niño o en el joven que hace que huya del lugar donde está cuando no se identifica con su papá. Yo creo que el hijo menor de la historia que leímos no se identificó con su papá. Él no quería hacer lo que su papá hacía. Él no estaba identificado con su papi. No lo conoció, no disfrutaba de su papá. No le dio quizás la oportunidad a su papá. Y su papá quizás no supo cómo llegar al corazón de su hijo menor. Y el hijo, por insatisfacción, se tuvo que ir. Jesús nos enseña que sí es posible tener una comunión saludable y satisfactoria con nuestro Padre. Sí es posible, mi amado. Pero va a depender no solamente de tu Padre, sino también va a depender de lo que tú traigas. Y tenemos que ser conscientes que también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. En el Salmo 31 hay unas expresiones del salmista que nos tienen que llamar a reflexión, hermanos. Porque por lo general el hombre o el joven que está herido solo va a mirar el defecto del otro. Los hijos que están heridos e insatisfechos con la autoridad de sus padres o con la carencia de su padre, solamente van a demandar del papá la perfección, van a demandar de la mamá la perfección. El esposo herido va a demandar la perfección de la esposa y la esposa herida va a demandar la perfección del marido. Tienes que satisfacerme, tienes que estar en función de mi necesidad, pero eso es casi imposible. Porque tú estás herida, tú estás herido, tú como padre estás herido y decepcionado de tus hijos, y tus hijos quizás decepcionados de ti. Hay una herida y a través de la herida no se ve bien. Mis amados, a través de la herida tú y yo no podemos ver bien. Yo voy a ver distorsionado. ¿Por qué? Porque tu corazón está herido. Porque te ha hecho falta algo, vienes con una carencia. Quizás alguno diga, claro, es que mi madre no estuvo, es que mi padre no estuvo y por eso estoy herido, pero por eso también sé que necesito cambiar esa visión de mi corazón, porque estoy herido y no veo bien con la herida. Y a veces creemos que la herida es la que nos debe mover. Y a veces la herida contamina lo que vemos, contamina lo que los demás nos dan. Y no somos satisfechos porque la herida dice, no, eso no es suficiente. No, él debería ser de otra manera. No, ella no me ama. No, ellos no vienen. No, ella no va. Y entonces estamos demandando algo porque estamos heridos y todo lo que nos venga no nos va a satisfacer. No nos va a satisfacer por algo muy simple, estoy herido. Y cuando una persona está herida no recibe. Y yo creo que este chico, por otro lado, estaba herido. Pero quizás no estaba herido por el papá. Quizás estaba herido porque vino herido. Quizás es una condición generacional. Vino con amargura, vino con un corazón contrito, vino con un corazón quebrado, vino con unos conceptos, vino herido desde que nació herido. Pero como herido no pudo recibir el amor del Padre. Y como no recibió el amor del Padre, siguió herido y demandó. Y como no le satisfacieron, se fue. Y mis amados, pasa en la iglesia. Pasa en la empresa. Yo tuve la oportunidad cuando estudiaba contabilidad en Lima de ser jefe de producción de una empresa de plásticos. Y eso fue algo que Dios me llevó allá y Dios me puso en gracia con los dueños y yo manejaba 60, 70 personas. Yo estudiaba contabilidad, así que algo sabía de administración, pero yo no sabía manejar personal. Pero Dios me dio la gracia, porque yo era convertido en ese tiempo, y Dios comenzó a ejercer a través de mí justicia y autoridad. Y entonces yo organizaba, eran como 40 mujeres y 30 hombres en una empresa de plástico. Y yo manejaba ese personal desde las 7 de la mañana. Y Dios comenzó a instruirme, y yo comencé a ver cómo sufría la gente en el trabajo. Como en la empresa, que es también una segunda familia, porque la gente se pasa 10 horas en el lugar trabajando, o 8, es como una segunda casa. Como ahí las personas comienzan a tener contienda consigo mismos y comienzan a aparecer las carencias. ¿Por qué esta mujer reacciona así? ¿Por qué este obrero tiene ese problema de conducta? Porque tiene una carencia. ¿Por qué quiere que los demás le den la razón? ¿Por qué quiere siempre tener que pleitear y ganarle a alguien? Porque tiene una carencia.
En el corazón. ¿Por qué quiere renunciar y irse cuando algo no le funciona, o cuando le disciplinan, o cuando le ponen en orden su vida y su trabajo? Ya no quiero, y quiere tirarlo todo. Y yo decía, ¿qué le pasa? Lo necesita. Es porque tiene una herida. Y la visión de él es que son injustos y entonces yo los dejo. Pero es que tu visión es de una herida. Y quieres huir porque no haya satisfacción aquí, pero no es por la fábrica y el trabajo y el sueldo, ni el jefe. Es porque viniste herido al trabajo y tu corazón está enfermo. Y a veces pasa en la iglesia, personas que vienen y venimos todos heridos. Pero cuando aquí no te satisfacen, cuando aquí no encuentras tu nivel de exigencia, de atención, entonces dices, yo me voy. Pero no es la iglesia, no son los pastores, es la condición del corazón con que llegaste. Es la herida con que llegaste. Porque te hirió tu pecado, o te hirieron otros, o viniste herido desde el vientre de tu madre y no has podido ser sano. Y entonces me voy. Me voy porque quiero otro lugar donde me engrían, donde me digan que soy linda, que soy lindo y que soy indispensable y que todo tiene que girar en torno a mí y me valoran. ¿Y eso por qué? ¿Ah? ¿Por qué necesitas eso? Porque estás herido. Porque estás herida. Y cuando no te dan ese nivel de exigencia, entonces ese lugar no vale nada. Y lo criticas y lo juzgas y opinas. Porque estás herido. El hijo le pidió su herencia al padre. Le dijo, bendíceme, padre, y me voy. Pero hijo, si yo te amo, me voy. Porque no me satisfaces. No llenas mi expectativa, papá. Pero hijo, ¿qué hago? El problema era el hijo. La herida. El Salmo 31, el salmista está hablando de algo que está en el corazón del hombre. Y mis amados, Dios nos ama y sabe nuestra condición herida por el pecado, unos más que otros, algunos en una área más que en otra, pero hemos sido heridos. Y dice el Salmo 31 en el verso 9, dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se ha consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque cuando, hermanos, hay tristeza y hay falta de amor, hasta el cuerpo se enferma. Verso 10, porque mi vida se ha gastado de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, la herencia, y mis huesos se han consumido. Díganme si no es una palabra de alguien que tiene un dolor en el alma. Pero ¿de dónde viene eso, mis amados? Eso viene muchas veces de la herencia generacional. Cuando Dios le dijo a Adán y Eva, no los puedo ver, salgan de mi presencia, Adán y Eva, váyanse. Yo creo que papá estaba con el corazón roto, pero tenía que separarse de los que le habían traicionado. Y Adán y Eva tuvieron que salir del Edén, del paraíso, de la presencia de Dios, y Dios los tuvo que sacar, los rechazó por su condición de pecado. Y ahí empieza el calvario de la humanidad. Y nacimos heridos, mis amados. Y entonces no podemos trasladar nuestra carencia a los que nos rodean. Yo ya vengo con una condición necesitada de un perdón, aparte de lo que me puede haber pasado en mi historia. Pero mi amado, Dios quiere manifestarse con su amor para librarnos de toda compensación. ¿Saben? Yo creo que este chico fue a buscar una aventura. Fue a buscar algo que compensara su vacío. Dios quiere que encuentres el lugar en su presencia. Él quiere que tú llegues al punto, iglesia, en el que no dependas de otros, no dependas de los que te rodean, no dependas de lo bueno que puedan ser los demás contigo, ni siquiera dependas de tus méritos, sino que dependas de su amor, que es el único que te puede sanar. Y Él te pueda llevar al quebranto. A que llegues a un punto en que su amor sea tan fuerte en ti y que tú te hayas rendido, que Él quebrante tu corazón. Y entonces la caparazón que te ha estado cubriendo, la caparazón que te ha estado escondiendo de que no te dañen los demás porque ya estás herido, esa caparazón se va a caer y vas a recibir el amor de papá. Porque tu papá natural no te puede dar ese amor sanador. No lo demandes del hombre. No.
No importa cuán ungido sea tu pastor. No importa cuán ungida sea tu pastora. No. El amor sanador de un alma herida solo lo puede hacer el Señor del cielo. Solo Él. Utilizará personas. Puede utilizar a tus pastores, puede utilizar a tu papá, a tu jefe, puede utilizar a la persona que está cerca de ti para mostrarte y manifestar el amor de Dios. Pero la sanidad y la liberación de tu corazón herido, mi amado, solo puede venir del cielo. El Salmo 51, verso 17. Salmo 51, verso 17. Dice la palabra de Dios allí. Salmo 51, verso 17. Dice la palabra de Dios allí. Los sacrificios de Dios, o sea, lo que nosotros le podemos presentar a Dios como algo agradable y bueno, son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, porque Dios eso no lo va a despreciar. Es ahí donde te quiere llevar el Señor, para que no te sigas defendiendo, para que no te sigas excusando, para que no te sigas justificando. El Señor quiere que seas quebrantado y recibas tu sanidad de Él, no del hombre, de Él. Dios dice que Él recibe al quebrantado, al que se humilla. Dios no desprecia. Y Jesús vino para sanar al quebrantado de corazón, al que ha caído de rodillas diciendo: Señor, no puedo seguir más con esta demanda. No quiero más poner distancia con mi madre. No quiero poner más distancia con mi padre. No quiero más distancia con mi esposo. No quiero más distancia con mi coordinador. No quiero más distancia con mi pastor, con mi pastora. No quiero más distancia con mi mejor hermano, mi mejor amigo. No quiero esa distancia a causa de que no me satisfacen, a causa de que mis demandas no son satisfechas. Yo necesito ser librado por el amor de Él, el amor de papá. Y no habrá más distancia. Vas a perdonar. Como decía Mariela, vas a querer abrazar a todos, porque se habrá sanado tu herida y no te importa si te dan o no te dan. Tú vas a querer dar, porque tu corazón está sano. Eso es lo que Cristo hace cuando se quebranta la caparazón. El amor de Él te hace libre. Aleluya. Y para terminar, en Lucas capítulo 4, verso 18, el Señor lo dice. Es que Jesús vino a eso, a liberar el corazón que ha estado enconchado, el corazón que se volvió rabioso, el corazón que se llegó a amargar, que juzga, que opina, el corazón que demanda, el corazón que está esperando que le den. Pero el Señor vino para que esa barrera, esa caparazón protectora se rompa y recibas el amor que te hace libre y feliz. Y Jesús dijo: el espíritu de mí el espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. Él me ha enviado para dar buenas noticias, para sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos. Sabes, la herida, la falta de identidad, la falta de afirmación de alguien en su corazón por alguna herida o evento, mi amado, es una cautividad. Personas que están cautivas en sí mismas y tienen toda una barrera defensiva a su alrededor y no pueden amar, ni tampoco pueden ser amados, porque no hay cómo, hay una barrera. Claro que me relaciono con los demás, claro que les digo te quiero y te amo, claro que estoy contigo, claro que soy visible, claro que te beso y te abrazo, pero estoy detrás de mi barrera escondiéndome, porque fui herido y aún no he podido ser libre. Así que todo lo que estoy haciendo es simplemente tratar de ser libre y amar, y que me llegue algo del amor de Dios y de los demás, pero estoy enconchado tras mi caparazón que me justifica para demandar, que me excusa para demandar, pero estoy ahí escondido. Nadie conoce el fondo, ni siquiera yo, que estoy herido. Es una cautividad. Y mis amados, América Latina ha sufrido mucho por esto. Padres
irresponsables, abusadores, hombres que abandonaron el hogar, adúlteros, fornicarios, inmaduros, hombres con H minúscula que no supieron hacer feliz a una mujer y creen que tienen el derecho de estar con varias. Hombres inmaduros, mujeres inmaduras que heredaron un corazón pobre, con muchas carencias y no supieron ser madres y esposas. Miles de hijos sin padre y sin hogar, sin hoguera, sin satisfacción, sin identidad, sin confirmación, sin el amor suficiente para nunca abandonar la hoguera, sino hasta cuando les toca abrir su hogar. Hijos carentes de personalidad, de fuerza, de madurez, de inteligencia. Miles de hijos frutos de hogares divididos, divorciados, o que quizás nunca fueron hogares, nunca hubo hoguera. América Latina tiene un fuerte dolor en el corazón de miles de personas heridas por el abandono, por el rechazo. Y mis amados, la única liberación es la sanidad de nuestro corazón, de todo ese vacío, sea por nuestra cuenta o por cuenta de otros. Jesús vino a sanar a los quebrantados y a los cautivos, para darnos verdadera libertad y ser capaces de amar a plenitud y ser amados en plenitud y salir de la barrera, salir del escondite, salir del enconchamiento, salir de mí mismo y ser libre para poder servir. Mis amados, eso es lo que Cristo vino a hacer. Pero tiene que romperse la barrera, el orgullo, la autosuficiencia, la costumbre, la justificación, la razón, la excusa. Tiene que caerse y tengo que ser vulnerable, y entonces su amor me va a decir que en realidad soy alguien especial y amado de Dios, para yo poder tener un corazón saludable. Mi amado, para que seas esposo, para que seas esposa. De lo contrario, vas a aparentar. Te puedes casar, tener hijos, pero la plenitud, el estado de tu corazón, no va a ser la que anhela tu alma, ni la que Dios nos ha dado en Cristo, porque no estamos sanos. Pero Jesús vino para eso. No importa lo que te haya pasado, no importa la carencia que tengas, o cómo viniste, o cómo te tocó vivir. Él vino por ti. Él vino para amarte. Él vino a quebrantar tu prisión. Él vino a sanar tu corazón, para que vivas, iglesia, para que vivas y ese amor tuyo fluya sobre tus hijos y sobre tus nietos, y hasta que venga Jesús, tú sepas que Dios habrá sanado tu generación con el